Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo episodio del podcast Hablemos de tu Salud de UC Cristus. Soy la periodista Natalia Yáñez y hoy los invito a formar parte de una interesante y contingente conversación para el verano. Hablaremos con el doctor Maximiliano Ramírez, él es infectólogo de nuestra red de salud y miembro del equipo de Centro de Medicina del Viajero. Él nos entregará todos los detalles acerca de los mosquitos en esta época, cómo prevenir las picaduras, qué hacer con las alergias, cuáles son los cuidados que se deben tener si esto ocurre y mucho más. Doctor Maximiliano, bienvenido, muchas gracias por participar con nosotros en nuestro podcast. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación, feliz de poder participar y ayudar. Doctor, llegó el verano y junto con ello los temibles mosquitos, ¿cierto? Primero cuéntenos por qué se da en esta época que haya tantos. ¿Es la temporada de zancudos, por ejemplo? ¿Cuál es la explicación? Efectivamente, en el verano es la temporada de mosquitos. Si bien hay mosquitos que están dando vuelta todo el año y uno puede tener una picadura en cualquier momento del año, incluso en invierno, en el verano los mosquitos se reproducen más, ponen más huevos, hay más larvas y por eso vemos un aumento en los zancudos, que es lo que más notamos en el verano cuando nos vamos de vacaciones, ¿no? Aparte de los zancudos, ¿hay otros mosquitos de los que debemos preocuparnos en esta época, doctor? Acá en Chile principalmente son los zancudos. Igual cuando nosotros hablamos de zancudo hablamos como de una palabra para referirnos en general a todos los mosquitos que tenemos en Chile. Tenemos muchos mosquitos de diferentes tipos, como distintas especies en Chile, pero cuando hablamos de zancudo hablamos de la gran mayoría de todos. Hay algunos más pequeñitos que hay gente que les llama jejenes, que suelen ser como unos mosquitos más pequeños que también pueden producir picaduras, pero son mucho menos frecuentes. Así que en general uno cuando dice zancudo se refiere a la gran mayoría de todos. Así que está bien hablar de zancudo o mosquito en general. ¿Y por qué nos pican los zancudos, doctor? ¿Cuál es la explicación de esto en esta época? Esto es porque los zancudos, particularmente las hembras de los zancudos, se alimentan de sangre. O sea, ellas es lo que principalmente comen. Muchas veces cuando no hay personas alrededor se alimentan de algún otro animal, es mamífero. En el campo pueden alimentarse de las vacas, por ejemplo, de las ovejas. Pero en ambientes urbanos, obviamente, lo principal que encuentran somos nosotros las personas y somos nosotros de quienes se pueden alimentar y por eso pican, más que nada. ¿Y existe, doctor, alguna manera de poder prevenir esto en esta época y que le contemos a las personas que nos escuchan hoy? Afortunadamente en Chile la gran mayoría de nuestros mosquitos no tenemos grandes enfermedades en el país que se transmitan por ello o por la picadura. La única excepción vendría siendo en Isla de Pascua, donde está el riesgo de dengue. Pero la gran mayoría de los zancudos en Chile, más que pasar un mal rato con la picadura, no va a ser nada mucho más grave. Entonces, en general, las medidas generales para prevenir los mosquitos, uno sabe que hay horas en que los mosquitos pican más, que los zancudos les gusta más picar, que suele ser temprano en la mañana o en el atardecer, a veces durante la noche. Así que ojalá es importante no tener las ventanas abiertas en ese horario. Si bien uno quiere ventilar la casa porque hace calor, hay que estar presente que esa es la hora en que los zancudos pueden entrar a la casa y después picar en la noche. Efectivamente a los zancudos les llama la atención la luz y se sienten atraídos, entonces ojalá no dejar la luz de la habitación prendida cuando uno está con la ventana abierta y obviamente si uno tiene una pieza donde hay niños pequeños que suelen ser más susceptibles o que los zancudos los pican más, obviamente antes de acostar a los niños revisar la pieza que no haya un zancudo en la habitación o algo así. Si uno fuera a alguna zona donde particularmente hay muchos más zancudos dando vuelta, uno también puede utilizar repelentes para mosquitos, que son repelentes que muchas veces recomendamos a los viajeros que van a otros países donde hay muchos mosquitos o donde estos mosquitos pueden ser más peligrosos por la transmisión de enfermedades y son repelentes que se encuentran en el mercado, uno los puede comprar en la farmacia, en el supermercado. Son súper simples, no son particularmente caros tampoco y son súper efectivos para prevenir mosquitos y alejarlos. Entonces tal vez sea una alternativa si es que uno sabe que se va a ir justo de vacaciones a alguna zona, por ejemplo en el sur de Chile, algún lago que está lleno de mosquitos, uno pudiese llevar también un repelente y eso ayuda mucho. Doctor, ¿es real que hay ciertas personas que son más propensas a tener estas picaduras de insectos que otros? ¿Por qué sería? ¿Se habla del pH de algunos? ¿Qué podemos decir de eso? Efectivamente, hay dos cosas que entran en juego ahí. Uno, que efectivamente hay gente que puede ser más atractiva para los mosquitos. No se sabe muy bien por qué puede ser, pero hay gente que ya sea por alguna secreción del cuerpo, por la cantidad de CO2 que uno emite, por alguna olor o hormonas que uno tenga, no está muy aclarado esto en la ciencia, que hay efectivamente gente que los mosquitos prefieren más que otras personas. Y lo otro suele ser que hay personas que cuando los pica un mosquito o un zancudo, tienen una reacción que es más notoria. Hay gente que se le hincha más la zona de la picadura y por lo tanto pasa menos desapercibida. Puede ser que hayan personas que también los piquen los zancudos, pero como no se le hincha tanto la picadura, uno simplemente no se da cuenta y piensa que no lo picaron. Versus otra persona que puede tener menos picaduras, pero como hace una reacción que se inflama más, duele más, se pone más rojo, uno nota más y piensa que esa persona claramente lo están picando más, cuando simplemente puede ser que solamente se le inflaman más sus picaduras. Debería durar más o menos la reacción de cuando nos pica el bicho?
Habitualmente, al tiro después de que pica el mosquito, uno no lo siente, sino que viene la reacción de la picadura y uno lo siente después de las 4 o 6 horas. Ya empieza a sentir que se aumenta de volumen la zona, se pone la zona clásicamente roja y que pica harto. Y esa picazón habitualmente dura máximo 24 o 48 horas y después simplemente queda una pequeña cicatriz. Más que eso no debe ser molesto. Habitualmente, la gran mayoría de las personas, sin mediar ningún tratamiento, esto pasa solo, no requiere mucho más medidas. Si hay gente que es particularmente susceptible a que se le inflame mucho el sitio de la picadura, uno puede recomendar aplicar algún poco de frío local con cuidado y obviamente a veces en niños pequeños o gente que tiene reacciones más severas, que se inflama más, uno puede recomendar algún antihistamínico, un antialérgico que ayuda más que nada a controlar el síntoma y sobre todo a evitar que uno se rasque, que al final el rasquido puede tener algunas complicaciones después más que la misma picadura del mosquito. Sí, acerca de eso quería preguntar porque hay ciertas personas, como usted bien dice, que tienen una reacción quizás más grave que otras. Muchas personas también comentan, dicen, no, te reaccionó así porque quizá el mosquito está infectado. ¿Es real eso Claro. o no? No particularmente. De nuevo, un poco lo mismo de antes, que en Chile afortunadamente no tenemos mosquitos que transmitan grandes enfermedades ni que tengan muchas infecciones. Y el mayor riesgo del rasquido es que las bacterias de uno mismo que viven en la piel cuando uno se rasca es lo que uno puede hacer que entren a la herida en el fondo que está la picadura, y si esa picadura se infecta y ya obviamente uno podría requerir antibióticos o un tratamiento un poco más complejo. Pero como digo, previniendo que uno no se rasque mucho la herida, la gran mayoría de las personas van a andar bien y va a ser algo que va a pasar solo. Doctor, pero a veces, yo le digo, como experiencia personal, pica mucho a veces. Sí, de todas formas, pican mucho algunos zancudos y algunas personas particularmente que no pueden dejar de rascarse. Las dos recomendaciones son, sobre todo para los niños más pequeños, que los papás se preocupen de que tengan las uñas bien cortas, que eso puede contribuir a que no se rasquen tanto. Y obviamente, si tienen niños pequeños, preguntarle al pediatra habitualmente cuando hagan sus controles qué antihistamínico o antialérgico le pueden dar en caso de las picaduras. Y también podemos recomendar a veces algunas cremas o algún corticoide tópico, siempre con supervisión médica para algunos casos puntuales. Eso, por ejemplo, ahora que estamos en el verano, es importante quizás que los padres o adultos también, si saben que son alérgicos o tienen reacciones como más severas, que vayan a un especialista previamente. Sí, de todos modos, como esto es una patología que es bien frecuente y es de baja gravedad, necesita particularmente un especialista, un subespecialista, muchas veces con un médico general o más bien el pediatra, que muchas veces se ve más enfrentado a esto que nosotros los médicos de adultos. Como decía, los niños pequeños suelen ser los que con pocas picaduras suelen hacer reacciones alérgicas más graves, le aparecen más lesiones en la piel en otros lados, y como suele ser más frecuente, ellos manejan mucho mejor también este tema a veces. Los papás también muchas veces saben cuando sus niños son más alérgicos y también tienen algún antihistamínico o algún antialérgico guardado bajo la manga, algún jarabe. Siempre una buena recomendación que revisen bien con el pediatra cuál es la dosis correcta para que no se vayan a pasar ni a quedar cortos. Pero la verdad es que, como os comentaba, no requeriría un manejo mucho más complejo que eso, y la gran mayoría de las veces con un buen antialérgico y previniendo los mosquitos, como comentábamos, las recomendaciones generales, uno debiese estar bastante seguro. Ahí el llamado también a la preparación quizás de un botiquín para cuando se vayan de vacaciones, con repelente. De todos modos, ojalá siempre andar con un buen repelente y andar con un buen antihistamínico en caso de necesidad, sobre todo para estos chiquititos que a veces tienen más picazón, se andan rascando más. Doctor, aparte de las picaduras de los mosquitos que estábamos hablando, principalmente del zancudo, también están las abejas y avispas en esta época, sobre todo como en la ida de la piscina o en la playa, ¿cierto? ¿Qué debemos considerar de estos insectos? Un poco por la misma línea, tampoco las abejas o avispas transmiten enfermedades con sus picaduras, lo cual es bien tranquilizador. Pero las abejas particularmente tienen el riesgo de que algunas personas que puedan ser más alérgicas en general o puedan tener alguna predisposición, puedan hacer una alergia más severa. Y ahí viene todo lo que uno conoce como las anafilaxias o las reacciones adversas graves. Por lo tanto, hay que estar más atentos con las picaduras de abejas. Si alguien efectivamente después de una picadura de abeja empezará con dificultad respiratoria, con sensación de ahogo, alguien notará que se le hincha la cara, esas son recomendaciones para consultar en un servicio de urgencia de inmediato porque es un tratamiento dirigido para que no pase a mayores. Esto suele ser poco frecuente, la mayoría de las personas le ocurre esto. La mayoría de las personas, la picadura de abeja suele ser bien dolorosa. Recomendamos, obviamente, si el aguijón todavía está en la zona de la picadura, retirarlo con cuidado con una pinza desde la base y después aplicar frío local, puede ser un poco de hielo
o algo helado, y lo mismo también algún antihistamínico puede ayudar para la molestia. ¿Y estos síntomas se notan inmediatamente, como para estar atento a las reacciones que pueden tener? Sí, habitualmente cuando va a ser una reacción grave a una picadura de abeja, suele ser dentro de los primeros minutos o la primera hora. Habitualmente, si ya no pasó nada al principio de las primeras 2 horas, uno se puede quedar tranquilo. Si bien existen reacciones que suelen ser más tardías, son muy, muy raras. O sea, habitualmente lo más grave suele pasar rápidamente después de la picadura y es cuando uno debería estar como más atento. Es algo, insisto, poco frecuente, uno no debería andar con miedo por la vida, pero sí para estar atento que si alguien lo pica una abeja y nota que algo raro está pasando, se siente medio mal esa persona, está mareada, efectivamente se le hincha mucho la cara, está con ahogo, eso es para ir a la urgencia inmediatamente. ¿Hay alguna manera de prevenir la picada o simplemente, porque siempre me acuerdo que desde chica, si se te acerca una abeja, no la toques, no, ni siquiera quédate tranquilo, ese era como el mensaje. ¿Algunas medidas más que podemos comentar? Hay que tener presente que en general las abejas no son animales particularmente agresivos a menos que uno las ataque o uno esté amenazando donde está el panal de abeja. Pero una abeja que está tranquilamente dando vueltas por ahí, incluso que se posa encima de uno, la abeja en ningún caso va a buscar atacarnos ni mucho menos. Lo que hay que hacer es evitar aplastar la abeja, evitar pegarle, perseguirla, hacerle cualquier cosa y la abeja lo más probable es que tranquilamente se vaya volando. Así que teniendo esa precaución de es un animal que no nos va a atacar a menos que él se sienta agredido de alguna forma, no va a pasar nada. Sí. De hecho, promovemos mucho respetar a las abejas, sobre todo que están en peligro de extinción en varios lugares. Hay que tratar de cuidarlas lo más posible, claro. Bueno, todo esto que hemos hablado es en el caso de lo que ocurre en nuestro país, ¿cierto? Pero hay hartas personas que en esta época también aprovechan de salir a otros países, ¿cierto? Y hay ciertos puntos que deben considerar al ser un viajero, por ejemplo, a países más caribeños, con otra temperatura, otro clima. ¿Qué podemos hablar acerca de eso, doctor? Claro, efectivamente en otros países existen los mismos mosquitos que tenemos acá en Chile, varias especies se repiten y también hay otros mosquitos que de momento en Chile no tenemos. Y el problema que ocurre es que en otros países, que ocurre en Latinoamérica, en África, en el sudeste asiático, que también es un destino súper frecuente para algunas personas, varios de estos mosquitos sí son transmisores de enfermedades. En el fondo, los mosquitos pueden transmitir enfermedades ya sea algunos virus o incluso algunos parásitos, por lo cual se vuelve mucho más importante prevenir las picaduras de estos mosquitos, porque la picadura del mosquito no solo me va a llevar a pasar el mal rato, que me pique el lugar, me tenga que rascar donde me picó el mosquito, sino que tengo riesgo de enfermarme con enfermedades que pueden ser potencialmente mortales. Entonces, nosotros hacemos harto énfasis en el Centro de Medicina del Viajero, que la gente que vaya a viajar fuera del país a alguno de estos lugares donde efectivamente hay mosquitos con riesgo de transmisión de enfermedades, que estas medidas de prevención de las picaduras de mosquitos hay que extremarlas de todas formas. Usar un muy buen repelente, usar la ropa adecuada, ojalá la ropa en la medida de lo posible, que el calor lo permita, manga larga y que sea holgada, tratar de exponer lo menos de piel, evitar salir en las horas de mayores mosquitos. Incluso en algunos lugares donde hay muchos mosquitos se recomienda dormir abajo de una malla mosquitera que se pone encima de la cama. Y de estas enfermedades estamos hablando de algunos virus que son conocidos como el dengue, que se transmite por mosquitos, el chikungunya, el Zika, que es famoso porque puede producir algunas malformaciones fetales, fiebre amarilla, que también es una consulta frecuente que tenemos, también se transmite por picadura de mosquito. Afortunadamente tenemos vacuna para la fiebre amarilla para prevenirla, pero desafortunadamente no es una vacuna que se pueda poner a todo el mundo, a todas las personas, y por lo tanto requiere que ojalá las vea algún experto infectólogo, medicina del viajero para ver la vacuna. Y obviamente una de las enfermedades más temidas suele ser la malaria, que ese es un parásito. No tenemos en Chile, pero sí hay presente en Latinoamérica, en el sudeste asiático, en África. Y es una enfermedad que si estimamos que eventualmente la persona puede tener riesgo, además de estar con un muy buen repelente y medida de prevención de mosquitos, podemos darle medicamentos a esa persona para que tome durante su viaje para prevenir que le adquiera la infección por malaria. Bueno, y en UC Christus disponemos de un centro de medicina al viajero que tiene especialistas para estos temas, para que nos cuente un poco más acerca del equipo y cuándo acceder a esta atención con ustedes. Efectivamente. Tenemos un centro de medicina del viajero que está constituido principalmente por médicos de la especialidad de infectología. Tenemos tanto adulto y pediátrico, así que también tenemos atención especializada para pacientes pediátricos, niños pequeños que requieran. Y recomendamos, la verdad, que cualquier persona que tenga un viaje internacional, por lo más simple que sea, aunque sea un destino súper frecuente, incluso si es que simplemente van a visitar a familiares que viven en el extranjero, que ojalá puedan al menos una vez asesorarse por el equipo de medicina del viajero. Hay muchos riesgos en el área de la medicina del viajero que son riesgos que a veces
uno da un poco por sentado y pasa por alto. Entonces no está al tanto de los riesgos eventualmente de los mosquitos, a veces está el riesgo de la diarrea del viajero porque comí algo que no me di cuenta en la calle y tuve una diarrea que me echó a perder el viaje. Exacto. O efectivamente me agarré una influenza durante el viaje, algo que se podría haber prevenido súper simple con una vacuna. O efectivamente hay países que a veces piden vacunas como requisito para poder entrar al país y si no tengo tal vacuna no puedo viajar. Entonces son todas cosas que nosotros dedicamos a ver en la consulta de medicina del viajero. Si van a ir a algún país que efectivamente ustedes no conocen mucho, más aún, o un destino que sea más exótico, tropical, más aún recomendamos que consulten, sobre todo para ver bien el tema de las vacunas, qué medidas de prevención generales les vamos a dar para los mosquitos, para el tema de la diarrea del viajero, cómo prevenir otras cosas con los alimentos, cómo prevenir accidentes, cómo llevar un buen seguro de viajes, cómo preparar un botiquín para el viaje. Todas son cosas que conversamos en la consulta. Tenemos disponible consulta presencial en el equipo de medicina del viajero y también por telemedicina, que es súper fácil de acceder. Y tenemos varias horas disponibles y tenemos un equipo bien grande que está disponible para atender a cualquier persona que lo necesite. Perfecto. Bueno, y a través de usecristus.cl pueden buscar en la especialidad en Centro de Medicina del Viajero. Pueden buscarla ahora como infectología dirigidamente o tenemos el Centro de Medicina del Viajero que sale como hora médica de medicina del viajero y está disponible para adultos y como pediátrico también. Bueno, doctor, lo dejo su espacio para un mensaje final para todas las personas que nos escuchan y tienen este tema de los mosquitos en el verano. Lo más importante es prevenir el tema de los mosquitos más que estar después rascándose, si es un mal rato que a cualquier persona le puede pasar. Seguir las medidas generales que conversábamos antes y sobre todo tener la tranquilidad de que la gran mayoría de las picaduras de mosquitos en Chile o de zancudo no tienen un mayor riesgo muy severo. Sin embargo, cualquier viaje al extranjero vale la pena que asesorarse por alguien del equipo de nosotros de Medicina del Viajero para saber si necesita alguna vacuna adicional, si necesita algún repelente adicional, si necesita algo, además, algún medicamento para prevenir que estas picaduras no pasen a mayores por alguna infección que pueda transmitir este mosquito. Muchas gracias, doctor, por entregarnos esta relevante información para considerar en este verano y también disfrutar las vacaciones con el cuidado hacia los mosquitos. Gracias por la invitación nuevamente, Natalia. En UCECristus contamos con el Centro de Medicina del Viajero con especialistas para tu cuidado. Te entregamos información relevante que debes conocer antes de salir de Chile y la orientación necesaria acerca de las medidas de prevención según cuál sea tu destino. Gracias por conectarte al podcast Hablemos de tu Salud. Nos encontramos prontamente en un nuevo episodio.